Hola, ¿qué tal? Excelente día. Pues Ruth, ¿para qué me sirven las funciones de fecha? ¿Qué puedo hacer con ellas? ¿O qué provecho les puedo sacar? Bueno, las funciones de fecha nos sirven para hacer cálculos con fechas. Estos cálculos van desde determinar los tiempos que han transcurrido de algún evento hasta permitirnos clasificar la información con base en día, mes, año o cualquier combinación de estos. Los ejercicios de hoy te darán una muy buena perspectiva del tipo de análisis al que puedes llegar si conoces el manejo de funciones de fechas. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos y comenzamos. Como recordarás en el tutorial anterior, iniciamos con las funciones de fecha. Vimos un par de funciones que nos regresan la fecha y la hora actual de nuestra computadora. El día de hoy veremos nuevas funciones que nos ayudan a extraer información de las fechas de forma similar, por decirlo de alguna forma, a las funciones de texto que ya vimos y que nos permiten extraer ciertas partes de la izquierda, del medio o de la derecha del contenido del texto de una celda. La primera función que veremos hoy es la función day, día. Esta función nos permite extraer el día de una fecha que tengamos en una celda. Este es el formato de la función day. El parámetro puede corresponder a una fecha o a una dirección de celda que contenga la fecha. Veamos un ejemplo. Vamos a extraer el día de la fecha que ya vimos y que nos generó la función now y que vimos en el tutorial pasado. Ponemos el encabezado para el día y debajo ponemos la función day. Y como parámetro indicamos la dirección de la celda que contiene la fecha y la hora actual del sistema. Ejecutamos la función y ahora ya tenemos solo el día del mes correspondiente a la fecha actual generado por la computadora. También podemos obtener la fecha usando las funciones anidadas de la siguiente manera. Vamos a introducir la función day y como parámetro le vamos a colocar la función now, que como vimos en el tutorial anterior, esta función no lleva ningún parámetro. Y automáticamente obtenemos el mismo resultado, el día de la fecha actual. ¿Y cómo trabaja esta función anidada? La función now obtiene la fecha actual de nuestra computadora y la función day solo toma el día que resulta de la fecha de la función now. Así de fácil. Voy a regresar al tutorial 11 donde explico la base de las funciones anidadas para comprender mejor este ejercicio. ¿Y para qué me sirve obtener el día de una fecha si ya la visualizo en la fecha completa? Bueno, imagina el caso que necesitas identificar comportamientos o patrones de comportamiento durante el mes. Por ejemplo, ¿qué días del mes se reciben más visitas de nuestros clientes? ¿Qué días del mes se registran más ventas? ¿Qué días del mes se reciben más visitas de pacientes? ¿Qué días del mes se realizan más pagos de servicios? Al abrirse una convocatoria en una escuela, ¿qué días del mes se registran más alumnos? O cualquier otra situación que se presente durante el mes y desees analizar para identificar un comportamiento. Esta función de Excel te permitirá obtener el dato y con eso obtendrás la base para posteriormente realizar ese análisis de comportamiento. La siguiente función que veremos es la función month, mes. Esta función nos permite extraer el mes de una fecha que tengamos en nuestra hoja de trabajo. Este es el formato de la función month o mes. El parámetro puede corresponder a una fecha o a la dirección de una celda. Ahora veamos el ejemplo de cómo podemos usarla para extraer el mes de la fecha que ya tenemos. Colocamos el encabezado del mes y en la celda de abajo colocamos la función month.
y como parámetro la dirección de la celda donde tenemos la fecha actual. Ejecutamos y obtenemos solo la parte de la fecha correspondiente al mes. De igual forma, podemos anidar la función para obtener el mes de la fecha actual de nuestra computadora. Y de nuevo la pregunta sería, ¿y para qué me sirve saber el mes de las fechas de la información de mi hoja de trabajo? De nuevo, te pueden servir para encontrar patrones o realizar análisis de la información o del comportamiento de lo que sea que estés generando esta información. Ahora imagina que tienes la información de un año completo en tu hoja de trabajo, ya sean 2000 o 20.000 renglones. Mediante el uso de esta función podrás extraer el mes de cada uno de los renglones de tu hoja de trabajo. Y mediante el uso de otras funciones de análisis más avanzadas de Excel, podrás identificar el mes con más visitas, o el mes con más ventas, el mes con más pacientes atendidos, el mes con mayor registro de inasistencias, etc. O, visto bajo otra perspectiva, podrás identificar los meses con más bajas visitas, los meses con más bajas ventas, los meses con más baja cobranza, los meses con más baja afluencia. Y si cuentas con la información de años anteriores, podrás encontrar si el comportamiento obedece a un patrón cíclico y con base en esto establecer acciones que te permitan mitigar la baja en estos meses. La última función que veremos hoy es la función year, año. Esta función, al igual que las dos anteriores, nos permite extraer el año de una fecha que tengamos en la información de nuestra hoja de trabajo. Este es el formato de la función year o año. Su parámetro es la fecha o la dirección de una celda que contenga la fecha. La función extrae la parte correspondiente al año y este valor es su resultado. Veamos el ejemplo partiendo de nuevo de la fecha del sistema que ya tenemos. Colocamos el encabezado año en la celda I2 y en la celda inferior colocamos la función year o año. Y como parámetro indicamos la celda E3 que contiene la fecha que nos generó la función now o ahora. Ejecutamos y ahora ya tenemos el año de esa fecha. Tal y como lo he mencionado en las dos funciones anteriores, podemos también usar esta función y anidar la función now. Y con esto obtenemos el mismo resultado, el año. Este ejercicio de repetir las funciones anidadas tiene como fin que sigas practicándolas y así logres dominarlas y ejecutarlas cada vez en funciones más complejas. Y de nuevo la pregunta sería, ¿y para qué me sirve obtener el año de las fechas de mi información? La respuesta seguirá siendo muy parecida. Para analizarla, encontrar comportamientos o patrones de comportamiento, con base en esto interpretar la información y tomar las decisiones futuras a fin de mejorar el resultado. Recuerda, los datos de su interpretación nos cuentan historias. Ya sean nuestras ventas, la capacidad, nivel o tipos de servicios que ofrecemos, nuestras convocatorias, prepararnos con inventario suficiente, prepararnos con medicamento suficiente, en fin. Si podemos identificar un comportamiento a lo largo de varios años, podremos identificar el impacto que tendrá en nuestro negocio o servicio que ofrecemos. Y así podemos tomar las decisiones y las acciones preventivas necesarias enfocadas a mejorar los resultados. Muy bien, hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. Como has visto, estas funciones no tienen gran complejidad. Son bastante fáciles de usar y conforme las practiques y te familiarices con ellas, te resultarán más fáciles de usar y sobre todo de incorporar a tu trabajo. Si has realizado los ejercicios de todos los tutoriales anteriores, seguramente ya estás empezando a ver mejoras interesantes en tu trabajo. Si no los has realizado, regrésate a verlos, porque cada uno de ellos constituye la base para lo que viene más adelante. Con paciencia y persistencia, seguirás mejorando tu nivel de Excel y tus resultados. Y así como lo oyes, pronto encontrarás
que el trabajo que antes realizabas en semanas o días, ahora lo realizas en horas y más adelante lo harás en minutos. Pero esto no es magia. Hay que seguir haciendo los ejercicios y sobre todo, seguir estudiando. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.